Bueno, sean todos bienvenidos a la tutoría número 3 de segundo de bachillerato. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es el momento de una fuerza. El objetivo, el mismo de la semana anterior, que es describir los fenómenos que aparecen en la naturaleza, analizando cada una de las características más relevantes de estos fenómenos y las magnitudes que intervienen. Cuando me refiero a magnitudes, me refiero a aquellas variables, sí, que pueden ser escalares o vectoriales, que aparecen en estos fenómenos físicos, yendo siempre de menor a mayor profundidad y aplicarlas a las necesidades. Hoy día tenemos que trabajar lo que es el momento de una fuerza. He puesto una chica que está manejando un vehículo. Entonces, en esta situación o este caso cotidiano de la vida hipotética, dice: para que un volante gire debe ejercerse una fuerza sobre él. Pero ¿es suficiente esta condición? ¿La fuerza debe aplicarse para una cierta distancia del eje de giro? ¿O caso contrario no giraría? ¿Qué piensan? ¿Qué fuerza debería aplicarse ahí? Fuerza de la velocidad. Velocidad normal, porque tampoco rápida, ¿eh? No se puede matar la chica. Entonces, como se percatan, ella está conduciendo en línea recta, pero para poder girar ese vehículo necesita ella hacer un giro en el volante, ¿no es cierto? Entonces, ese giro que se hace en el volante es el que se conoce como un momento de una fuerza. ¿Por qué se llama un momento de una fuerza? Porque es la que va a ser responsable de que gire ese vehículo, y para eso ella debe aplicar una fuerza en el brazo, pues en el brazo izquierdo debe girar para que se mueva el volante hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Y pueda girar ella hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, el momento de una fuerza es una magnitud vectorial, recordemos, magnitud vectorial, que es responsable del giro de cualquier cuerpo. ¿Por qué se llama vectorial? Porque no solamente tiene un valor numérico y una unidad de medida como es Newton, sino también tiene una dirección y un sentido. Puede ser hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Por eso se llama una magnitud vectorial el momento de una fuerza. Acá les he puesto ahora otro caso similar al anterior, ¿no? Ahora, en cambio, tenemos una puerta cerrada y queremos abrirla, ¿no es cierto? Para nosotros poder abrir esta puerta, pues debemos girar el pomo. De la misma forma, si se percatan, la persona que abre esta puerta también va a tener que aplicar un momento de una fuerza, porque necesita girar el pomo y eso va a hacer que cambie la trayectoria de la puerta. Entonces vamos a imaginar si queremos abrir una puerta empujando por el pomo con cierta fuerza. Es bien sabido que la puerta se abre con mayor facilidad cuando mayor sea la fuerza y cuando más lejano se encuentre el pomo de su eje, la línea que pasa a través de las bisagras. Entonces, el momento de una fuerza respecto a un punto O es una magnitud vectorial cuyas características son las siguientes. Denme ayuda ahorita con la pizarra para explicar esto a fondo. Igual que en el caso anterior, en física vamos a utilizar ayudarnos en matemática y el momento de una fuerza lo vamos a representar con la M mayúscula y una flechita. Recuerden, las semanas anteriores en la tutoría 2 la fuerza la representábamos con la letra F, la F mayúscula y una flechita para saber qué es una fuerza, y sabíamos que la unidad de medida de la fuerza era el Newton. Pero ahora esta semana, en esta tutoría número 3, tenemos ahora lo que es el momento de una fuerza. El momento de una fuerza lo vamos a representar con la letra M. Ahora, ¿qué será el momento de una fuerza? Entonces, al momento que nosotros abrimos la puerta, sabes que la trayectoria que cambia va a haber un desplazamiento, ¿no es cierto? Que se representa con la letra R, o en algunos textos también se representa con la letra D mayúscula o D minúscula para indicar que es una distancia. Entonces el momento de una fuerza va a depender de esa distancia que se ha producido al momento de abrir la puerta. En el otro caso, también cuando teníamos el volante, también iba a haber una distancia desde el centro del volante hacia donde la chica aplicó la fuerza, ¿sí? Va a haber también una distancia. Entonces, si nos percatamos en el momento de la fuerza, va a haber dos variables, ¿sí? Dos variables o dos magnitudes. La una va a ser la fuerza y la otra va a ser lo que conoce o se llama como posición. En la puerta también vemos que aquí existe la fuerza y también va a haber lo que es la posición o la distancia que esa fuerza provocó ese cambio, ¿sí? Entonces, para nosotros podernos darnos cuenta del momento de una fuerza, podemos básicamente aplicar lo que se conoce la regla del sacacorchos. La regla del sacacorchos consiste en que el avance de un tornillo, sacacorchos, cualquier objeto que sea circular y que esté girando, se va a desplazar en una posición R hacia la fuerza.
coincidiendo el origen de ambos vectores por el camino más corto. Entonces, si el giro es contrario a las agujas del reloj, el momento va a ser positivo. Entonces, puede que el momento salga positivo. Y si es caso contrario de las manecillas del reloj, va a ser negativo. Entonces, quiere decir que puede que haya un momento positivo y un momento negativo. En el ejemplo mencionado, los dos posibles sentidos del momento se corresponden con los dos posibles sentidos de apertura de la puerta. Entonces, en los dos ejemplos quiere decir que el momento va a ser positivo. Ahora ustedes me dirán, ¿cuál es la unidad de medida ahora del momento de una fuerza? Entonces, el momento de una fuerza siempre va a ser igual a la fuerza que se aplique en ese fenómeno físico, multiplicado por la posición que provocó esa fuerza que se desplace y multiplicado por el seno de un ángulo, ¿sí? Porque siempre va a haber un ángulo ahí involucrado al momento que se provoque ese momento de una fuerza. Entonces, si reemplazamos esto, dejen utilizar otro color, vamos a utilizar el color azul. Entonces, si reemplazamos, vamos a reemplazar entonces la fuerza se mide en newton, el desplazamiento se mide en metros. Significa que la unidad de medida para el momento de una fuerza en el sistema internacional es el newton por metro, ¿sí? Porque es la fuerza que se manifiesta para provocar ese desplazamiento o ese momento de una fuerza. Y vuelvo a insistir, si el giro es contrario a las agujas del reloj, va a ser positivo. Y si el giro sigue las agujas del reloj, será negativo. Entonces, cuando nosotros abrimos el pomo, nos damos cuenta que el giro es contrario a las manecillas del reloj. Significa que el momento de la fuerza, el newton por metro, me va a salir positivo. No sabemos cuántos newton por metro será en este ejemplo porque no tenemos datos, pero vamos a suponer que tiene un valor de 10 newton por metro. Significa que 10 newton se ha aplicado por cada metro que se va abriendo la puerta al momento de que se aplique ese momento de una fuerza, ¿sí? Más acá adelante les he puesto lo que son las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas tienen la variación. Básicamente la fórmula es la anterior ya mencionada. Y que la unidad de medida es el newton por metro. La dirección siempre va a ser perpendicular a la de la posición y de la fuerza. Voy de nuevo a dibujar un gráfico para que entiendan esto mejor. Entonces, si la fuerza se aplica aquí, ¿no es cierto? Acá a vuelta vamos a tener el desplazamiento, ¿no es cierto? Como habla de que es perpendicular, significa que el momento de la fuerza debe estar hacia acá, porque todos van a formar 90 grados entre cada vector. Ahora, ¿por qué es que existen dos fórmulas y no existe una sola? Porque puede ser que en un momento, en el momento más óptimo, el seno sea de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes saben, el seno de 90 grados en matemática es equivalente a 1. Entonces, como ya es 1, en la fórmula desaparece ese seno de ese ángulo. Y por eso es que la fórmula se convierte en algo sencillo, con simplemente un producto. Entonces, el momento de una fuerza siempre va a ser igual a la fuerza multiplicado por esa distancia o ese desplazamiento. Puede ser que en unos textos le encuentren así la fórmula, en otros textos modernos le encuentren de esta forma la fórmula. Pero significa lo mismo. Y en ambas van a obtener un newton por metro. Vamos a parar ahí para ver si es que existe alguna pregunta. Entonces, si está entendido lo que estamos estudiando hoy día, ¿no? El momento de una fuerza. ¿Cuál es su unidad de medida? El newton por metro. Veo que está con un poco de sueño. ¿Puedes apegarte un poquito más a la pantalla? Apégate un poco más a la pantalla. Eso, para conocerte bien. Ahora que ya sabemos momento de una fuerza, ¿podría cada una de ustedes pensar un ejemplo de la vida cotidiana donde hay un momento de una fuerza? Sí. La fuerza manejando una bicicleta. Exacto, cuando van pedaleando, ¿no es cierto? Al momento que van pedaleando, ustedes con las piernas aplican una fuerza y tiene una distancia el eje del aro de la bicicleta.
y comienza a girar. Entonces imagínense, con el momento de una fuerza nosotros podremos saber cuántos newton por metro debemos aplicar para que la velocidad aumente o disminuya. Incluso de algo circular podríamos convertirlo en algo vertical, ¿no es cierto? Hagamos un ejemplo hipotético de que yo tengo algo circular, ¿no es cierto? Y comienzo yo a enrollar una tela. La tela, nosotros sabemos que está en forma circular, pero si yo la desenrollo y la estiro, se me va a hacer algo horizontal. Lo mismo pasa con el momento de una fuerza, que aunque el eje, el movimiento, sea algo circular, lo estamos convirtiendo en algo lineal. Por eso es que aparecen los vectores y aparecen de forma lineal, ¿sí? Porque podemos descomponer las fuerzas. Recordemos que en la semana número 2 hablamos que las fuerzas las poníamos componer y descomponer. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratando de descomponer este fenómeno y se descompone en dos magnitudes, la fuerza y la distancia. Ahora vamos con la otra compañera. A ver, tú propon un ejemplo de momento de una fuerza. Cerremos los ojitos y pensemos en algo donde podamos aplicar la fuerza. Una moto. Una moto. Una moto. Puede ser, sí, puede ser, pero ahí la diferencia es que la fuerza es provocada por el motor, ya no por la persona, ¿no es cierto? Ah, ya, un triciclo. Un triciclo. Sí, 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 sí. ¿En dónde se vería el momento de la fuerza? Aplicada al momento de pedalear, ¿verdad? Los pies, pataleando, dando. ¿Saben también cuándo puede haber un momento de una fuerza? Cuando ustedes usan también. un hula hula. ¿Sí conocen el hula hula? Que se pone en la cintura y comienza a girar. Sí tenemos. La diferencia es que ahí el momento de una fuerza, el desplazamiento sería mínimo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el centro, el origen está en el cuerpo de uno mismo, entonces la distancia va a ser más corta. Pero igual existe un momento de una fuerza, porque va a haber una fuerza que aplicas con las caderas y va a haber un desplazamiento que sale desde el centro del tronco hacia afuera, ¿no es cierto? Porque comienza a girar. Eso es entonces el momento de una fuerza, no es nada del otro mundo, es algo sencillo. Vamos ahora a ver un ejemplo práctico para poder aplicar esto del momento de una fuerza. Miren, aquí les he puesto un pequeño ejemplo. Voy a compartir pantalla para que vean el ejemplo de algo tan básico. Miren, aquí tenemos un ejemplo que tenemos, vamos a suponer que somos mecánicos y que nos mandan a apretar una tuerca. ¿Sí? Nos mandan a apretar un perno con una llave, esos que nosotros decimos llave de perica. Entonces, queremos saber qué ángulo deberíamos utilizar al momento de apretar la llave para que sea más eficiente y podamos apretar más rápido ese perno. Normalmente todos dirían, bueno, voy a abrir lo más que pueda el ángulo, unos 180 grados, 360 grados. Pero no va a haber eficiencia, ya se van a dar cuenta porque ya voy a sacar la calculadora, para que vean que con física se puede comprobar que es más eficiente cuando se utiliza un ángulo de 90 grados. Entonces en esta experimentación tenemos un mecánico que tiene una llave de perica, que nosotros decimos, pero en realidad es llave inglesa, que está a 20 centímetros del perno, ¿sí? Está a 20 centímetros de distancia. Esa vendría a ser nuestra variable R o D. Miren, este va a ser nuestra variable R, o en algunos textos también le ponen D como distancia. Ustedes saben que 20 centímetros convertido a metro es 0.20 metros. ¿Por qué hacemos esa conversión? Porque el sistema internacional es quien nos rige y siempre dice que todas las unidades de desplazamiento se deben convertir a metros. Así se pueda medir en yardas, en kilómetros. Siempre en física hay que convertirlo a metros, ¿sí? Y me dice que se ha aplicado, dice, una fuerza de 100 newton. Imagino que debe ser un hombre bien corpulento, fortachón, como el negro del WhatsApp que aplicó esa fuerza para girar la llave de perica. Entonces me pide el ejemplo, encontrar el momento de una fuerza, encontrar los newton por metro que debo aplicar y también encontrar mi ángulo. ¿Cuál es el ángulo para que exista mayor eficiencia? Entonces ya sacado los datos, vamos ahora a ver cuál sería el ángulo más eficiente. Déjenme aquí ayudarme, que yo tengo una calculadora a la mano para demostrarles de que el ángulo de 90 grados es el más eficiente. Miren, ahí han de haber podido observar la calculadora. Vamos a suponer que aplicamos el seno de 90 grados. El seno de 90 grados me sale que vale 1, ¿no es cierto? Ahora, bueno, alguien me dirá, no, pero ¿sabe qué?
la llave la vamos a girar no 90 grados, sino 180 grados. La vamos a abrir todo así. No. Sí, Vamos a ver entonces qué pasaría si fuera más de 90. Pongámosle con 91 nomás para que vean. Me sale que es 0.99, un valor menor a 1. ¿Sí ven? Ahora con otro valor. Ahora probemos con un valor menor a 90. Probemos con 70 grados. ¿Sí ven? Me sigue saliendo un valor menor a 1. ¿Qué quiere decir esto, esta conclusión? Que cuando la llave la abrimos en 90 grados, o sea, perpendicular a la tuerca, es cuando vamos a ser más eficientes y va a haber mayor porcentaje de fuerza. Hay veces nosotros pensaríamos, no, voy a abrir todito la llave. No, ahí no estamos siendo eficientes porque estamos desgastando la fuerza y el momento de la fuerza no va a ser mayor, ¿sí? Entonces, por ese motivo se aplica el seno de 90 grados. Entonces, como el seno de 90 grados ya sabemos que vale 1 y todo valor multiplicado por 1 nos va a dar 1. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar simplemente la fórmula. ¿Cuál era la fórmula que decía? Que el momento M de una fuerza va a ser igual ¿a qué? ¿A qué va a ser igual? A ver, te escucho. F, fuerza. A la fuerza por el desplazamiento, ¿no es cierto? Por R. Luego reemplazamos, sería multiplicar los 100 newton que nos da el ejercicio, multiplicar por 0.20 metros. Entonces 100 por 0.20 nos da 20 newton por metro. Y con eso he resuelto mi problema. Entonces imagínense que para poder apretar una tuerca, siempre tengo que hacer ángulos en 90 grados y aplicar 20 newton por metro en mi brazo. Y con eso voy a apretar más rápido la tuerca. ¿Sí? Si esa pregunta se la hicieran sin la física, pues todo el mundo diría, no, abro bastante la llave, la abro toda la llave. Y ahí voy a hacer más rápido. No, ahí voy a ver un desgaste, porque va a haber un desgaste de la fuerza. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos alguna preguntita, continuamos. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya vimos entonces el momento de una fuerza. Vamos ahora de nuevo a recordar el primer ejemplo que pusimos del volante, ¿no? ¿Qué pasa? Que en estos momentos de una fuerza, como lo que aplicamos una fuerza es algo circular, se percatan, va a haber dos fuerzas, dos momentos de una fuerza. Un momento de fuerza de ida y una de retorno. Porque cuando tú giras el volante, aplica fuerza con la mano izquierda, pero el buen conductor también con la mano derecha también debe aplicar una fuerza, ¿verdad? Con ambas manos. Entonces va a haber una ida y un retorno. Va a haber un momento de fuerza de ida y de retorno. Entonces cuando sucede esto, ese momento de fuerza ya no se llama momento de fuerza, se llama par de fuerzas. ¿Por qué se llama par de fuerzas? Porque va a haber una ida y un retorno. Vamos a ver entonces, en el caso que pusiste hidrobo, ¿qué fue lo que mencionaste? La bicicleta, ¿verdad? A lo que bajas el pedal, hay una ida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el pedal de nuevo retorna, ¿no es cierto? Sube de nuevo a su posición inicial. Entonces, cuando tú estás pedaleando, no solo hay un momento de fuerza, sino también hay un par de fuerzas, ¿sí? Hay un par de fuerzas. Entonces, esas fuerzas o esos momentos de fuerza van a ser lo mismo, el mismo valor van a tener. Entonces, si yo pedaleo con 10 newton por metro, el retorno debe ser de 10 newton por metro, ¿sí? Ya que un par de fuerzas es un conjunto de dos fuerzas paralelas de igual valor, pero en sentido contrario. ¿Por qué se dice que son en sentido contrario? Ustedes saben que en los vectores lo que me indicaba el sentido era la puntita de la flecha. Entonces miren, si ven que las puntitas de la flechita están en sentido contrario, entonces por ese motivo son par de fuerzas en sentido contrario. ¿Por qué son paralelas? Porque una está al lado de la otra. Ustedes dos están sentadas ahorita en forma paralela, porque una está al lado de la otra y ambas están viendo de frente. A menos que hidrobo se dé la vuelta, pero no se vayan a reír, se dé la vuelta y se ponga de espaldas, ahí ¿qué sería? Ahí en ese momento ya habría un par de fuerzas. A ver, párense las dos y la una póngase hacia adelante y la otra hacia atrás, para que se den cuenta el par de fuerzas. Levántense las dos y la una póngase mirando hacia atrás y la otra hacia adelante. La una extienda los brazos hacia adelante y la otra hacia atrás. Así.
Eso. Entonces, ambas son un par de fuerzas, solo que la una tiene sentido contrario. Ahora sí, dense todas las dos la vuelta para atrás. Entonces, en ese momento ya no son par de fuerzas. ¿Por qué no son par de fuerzas? Porque las dos tienen el mismo sentido. Entonces quiere decir que allá no podríamos hablar de momento de una fuerza porque las dos estarían sumando. ¿Sí? Ya pueden sentarse. Vayan a pensar que el profesor morboso las está viendo. No, es para explicarles, haciendo una analogía. Entonces ya está entendido cuando se manifiesta el par de fuerzas, ¿no? Cuando tiene el sentido contrario. Lo mismo el ejemplo que mencionó del triciclo. Igual, cuando tú pedaleas, al momento debe regresar también el pedal. Ahora vamos a lo que nos interesa. Ya pasémonos de aquí del par de fuerzas y vámonos a lo que interesa. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿cómo era la fórmula del momento de una fuerza? A ver, alguien que me diga, la fórmula del momento de una fuerza era M. Era igual a F por R, ¿no es cierto? Sí. Ahora, aquí es clave. Como hay dos fuerzas, significaría que debemos multiplicar por 2, porque todas dos tienen el mismo valor. Lo único que cambia el sentido, ¿no es cierto? Ambas son mujeres, ambas están provocando la fuerza de ida y de retorno. Entonces significaría que cuando queremos encontrar el momento de un par de fuerzas, lo que hacemos es multiplicar por 2, nada más, ¿sí? Así de facilito. Entonces lo que debemos hacer es multiplicar por 2, nada más, porque es un momento de fuerzas por 2. ¿Sí? Ahora vamos a lo que nos interesa. Miren, ahora les he puesto un ejemplo. Miren este ejemplo. Supongamos que necesitan destapar un pote de mermelada. Al momento que ustedes tapan, ahí van a aplicar un par de fuerzas, uno de ida y uno de retorno, porque si no la tapa se va a romper o se va a romper el frasco. Y ahí entonces, también aparecen las manecillas del reloj, para acá y para allá. Sí, entonces al momento que voy a destapar en contra de las manecillas del reloj, significa que el momento de la fuerza va a ser positivo, significa que estoy destapando. Y si lo hiciera en sentido contrario, significaría que estoy tapando el pote, ¿no es cierto? Si se han percatado que un movimiento causa, en el caso de la tuerca, apretabas y en el otro aflojabas. Entonces cuando aprietas es positivo, cuando aflojas es negativo. Que parezca gracioso, ¿no? Que cuando aprietas es positivo y cuando se aflojan es negativo. Pero bueno, continuemos. Entonces, el ejercicio ya me da los datos, me da la fuerza de 50 newton y me dice que existe un desplazamiento de 75 centímetros, que es 0.075 metros desde el centro de la tapa. Entonces aquí lo que aplicaríamos simplemente es la fórmula, ¿no? Multiplicamos los 50 newton por 0.75 y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Porque hay una ida y un retorno, ¿no? Hay una ida y un retorno. En el caso cuando apretábamos con la llave, ahí no había ida y retorno, solo había una ida. Y luego sacábamos la llave. Acá no, acá mantenemos la tapa y seguimos girando. Entonces debe haber dos fuerzas, lo que se conoce como un par de fuerzas. Vamos entonces a comprobar a ver si es cierto. Vamos a multiplicar entonces 2 por 50 y por 0.075. Vamos entonces esto a ponerlo en decimales. Me sale 7.5. ¿Sí ven? Si ven, entonces está bien entonces el ejercicio. Si quieren también lo podemos hacer manualmente. Podemos ayudarnos, no tengo calculadora, pues empiezo entonces 2, multiplico aquí 50 por 2, lo más difícil, lo más fácil. Entonces, ¿cuánto me va a salir aquí? Primero me va a salir 100, ¿no es cierto? Ahora los 100 multiplico por 0.075. Multiplico, ¿no? Entonces, como yo me percato, miren, percátense que hay 1, 2, 3 ceros, ¿no es cierto? Como hay 3 ceros, significa que yo debería moverme 1, 2, 3 ceros. Acá muevo la coma y me quedaría 7.5, ¿sí? Y no necesito usar una calculadora para poder multiplicar, ¿sí? Simplemente me ayudo de mover la coma de izquierda hacia derecha.
Bueno, por último vamos a ver lo que es el equilibrio y con eso vamos a concluir porque ya se me están huyendo, ya por ahí alguien se me huyó de la clase. El último tema es equilibrio. Vamos a hacer una pregunta, a ver, para la que se me fue oyendo. ¿Qué será para ti el equilibrio? ¿Qué será el equilibrio? Cuéntame, ¿qué es el equilibrio para ti? Algo de sostener, o sea, para que no se caiga, así como los palillos chinos que estábamos viendo. ¿Ya? Y Como para también la, cuando tiran esas pelotitas en el circo, es, ¿cierto? y para la otra compañera, ¿qué será el equilibrio? A ver, trata con tus propias palabras explicarme qué será el equilibrio. A ver, cerremos los ojitos, imaginemos qué será el equilibrio. Cierren los ojitos y traten de pensar qué será el equilibrio. ¿A qué le llamamos equilibrio? Puede ser el equilibrio también cuando se pone el cuaderno en la cabeza para repasar a las reinas. Eso, ¿no es cierto? Para no caerse, tienen que tener equilibrio. ¿Dónde estará ese equilibrio? En las piernas, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ahorita tú que estás sentada moviéndote, tienes que moverte haciendo equilibrio porque si no te me caes de la silla, ¿no es cierto? Claro. Eso, entonces el equilibrio no solamente es un estado de reposo, sino puede haber diferentes tipos de equilibrio. Ahorita les voy a volver a compartir para que vean cuántos tipos de equilibrio puede haber. Miren, como pueden observar aquí en el ejemplo, he puesto un payasito que está subido en una pelota girando unos discos chinos, ¿no es cierto? Entonces, hay dos tipos de equilibrio. Un equilibrio del faro, que está estático, que no hace nada, está sin movimiento, y el payasito que está en movimiento. Entonces puede haber equilibrio tanto en reposo como en movimiento, ¿sí? Entonces no vayan a pensar que el equilibrio solo es cuando alguien está en reposo, cuando alguien no se mueve. No, también el equilibrio es cuando está uno en movimiento, ¿sí? ¿Y cuándo es ese movimiento de equilibrio? Cuando existe una velocidad constante. Ejemplos de equilibrio con movimiento constante. Recuerdan antes que veíamos las películas DVD y poníamos los CDs para ver las películas. Esos CDs se mueven a una velocidad constante para nosotros poder ver la película, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese disco está en equilibrio, porque si no estuviera en equilibrio, ese disco salía volando de ahí de la unidad de DVD, ¿verdad? Lo mismo con el disco chino del payasito, tiene que estar girando constantemente con la misma velocidad, si no va a salir volando. Y en el caso que nos puso la compañera, que decía que ella se ponía a bailar y que estaba por la pasarela modelando, tiene que moverse con la misma velocidad, porque si cambia la velocidad, se va a ir de oreja, se va a ir de boca y se va a caer, ¿no es cierto? Entonces vamos a clasificar, y para que ustedes recuerden que estos tipos de equilibrio según la física son tres. El primer equilibrio es el estático, cuando algo no se mueve. Por ejemplo, esos cuadernos que tienen ahí en el escritorio están en equilibrio estático porque no se mueven para ningún lado. Luego tenemos el equilibrio cinético, que es el equilibrio cuando los objetos se desplazan en un movimiento rectilíneo uniforme y mantienen una velocidad constante. Un ejemplo de equilibrio cinético, el servicio de corriente eléctrica. Está esa corriente que se mueve constantemente a la misma velocidad. Ahí entonces existe un equilibrio cinético o traslacional, porque se mueve en línea recta y mantiene una velocidad constante. Y por último, el equilibrio rotacional, que ese es el equilibrio más fácil. Ese lo vemos cuando vamos a los juegos de diversiones y vemos, por ejemplo, la rueda moscovita, que gira con una velocidad constante. Ese es un equilibrio rotacional. O cuando en el primer ejemplo les decía que ustedes muevan el hula hula. El hula hula se mueve con un equilibrio rotacional, porque si no hacen equilibrio, ese hula hula se les cae de la cadera o de la cintura, ¿verdad? Entonces, para que se den estas condiciones de equilibrio, va a haber dos características fundamentales, ¿sí? La primera es que un cuerpo puede comenzar a trasladarse si existe una fuerza resultante.
y un cuerpo puede girar cuando exista un momento de fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Ya para concluir la clase, porque las veo inquietas. ¿Cuándo se dice que un cuerpo puede trasladarse? Eso ya lo vimos en la tutoría 1 y 2. Para que un cuerpo pueda trasladarse tiene que haber una fuerza que tiene que ser mayor a cero. Si no es mayor a cero, no hubo movimiento, ¿sí? Y eso lo descubrió Galileo, lo descubrió Newton y lo descubrió todos estos físicos y filósofos. Y la otra condición que se da de equilibrio es que para que haya un momento de fuerza, lo que vimos hoy día, momento de fuerza, también tiene que ser mayor a cero para que algo pueda girar. Si no, no puede girar. Si el momento de fuerza es igual a cero, quiere decir que no hubo un movimiento circular, ¿sí? Entonces, cuando se dan estas condiciones, se puede decir que existen condiciones para que empiece o que exista el equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando la fuerza es mayor a cero, hay movimiento. Y cuando M es mayor a cero, va a haber una rotación. Lo que me estás haciendo ahorita así, mira, lo que estás haciendo así, eso es una fuerza y significa que estás haciendo equilibrio para poder mover tus manos. Por último, les dejo la pequeña actividad para el portafolio. Van a tener que resolver los dos problemas que ya vimos en clase, ¿sí? Para que lo hagan en las fichas. La abogada, ya me imagino, les haber compartido las fichas. Tienen que resolver el problema 1 y 2. Lo único que les he cambiado es los valores para que vean y calculen el momento de una fuerza y el par de una fuerza. Entonces, con esto ya tenemos dos tareas. La primera tarea de la semana 1, que era hacer un ordenador gráfico, y resolver estos dos pequeños ejercicios. Tareas sencillas del primer parcial. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta y si no, concluimos ahí la clase. Cuénteme, ¿tenemos alguna duda o si se entendió todo? Hacemos con las mismas fórmulas que nos dijo de la llave. Sí, con las mismas fórmulas tienen que aplicar. El ejercicio 1 aplica la fórmula de momento de una fuerza y el ejercicio 2 con momento de una fuerza que se multiplica por 2, ¿sí? Nada más, solo eso tienen ustedes que guardar de actividades para el portafolio. Y para la semana que viene vengan pensando unos ejemplos diferentes de par de fuerzas, ya no el de la bicicleta ni el triciclo. Hay bastantes ejemplos en la vida cotidiana de pares de fuerzas, ¿sí? Bastantísimos. Prácticamente se ve en la mayoría de las cosas mecánicas. Como ejemplo también subir a un árbol, también es eso. Subir a un árbol es un momento de una fuerza, pero no es un par de fuerzas porque no existe un movimiento circular, pero sí es un momento de una fuerza. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar una fuerza en tus piernas para poder montarte al árbol, ¿sí? Y hay una distancia recorrida, hay un desplazamiento, incluso vas a formar un ángulo con el árbol. Ahí sería de ver cuál es el ángulo que se forma con el árbol. Incluso ahorita que está bostezando, está ahí un momento de una fuerza. Pobrecitas, están con mucho sueño. Me van a contagiar del sueño. Yo también estoy un poco con sueño. He estado enfermo estos días y es complicado cuando uno está con malestar y todo eso. Pero bueno, dice, al mal tiempo buena cara. Bueno, les agradezco mucho por la sesión de hoy día. Me da gusto verla sonreír